Hola, buenas tardes. Ahí veo a Silvia y a Heidi. Hola, hola. Vale, ¿me veis? ¿Escucháis bien? Sí, sí. Bueno, pues ya, bueno, falta un minutito. Vamos a ir empezando. Empezamos por el texto para la semana que viene. Así lo voy diciendo porque luego nos dejamos ya llevar por nuestros temas. Pues si para hoy tenéis la lectura de Deseo y el Goce, que era la lección 14, que seguro no vamos a ver hoy, pero sí que vayáis leyendo, pues para la semana que viene saltamos una y nos vamos a la lección 16, que es las insignias del ideal. Ahí vamos a detenernos y recordar también viejos temas, el tema de los ideales, ¿no? Yo, el superyo, el yo ideal, el ideal del yo, ¿no? La semana pasada nos detuvimos un poco en la cuestión del superyo materno. La verdad que este seminario quinto y el sexto, pues Lacan se va a meter de lleno y va a dedicar mucho tiempo a la cuestión del complejo de Edipo de Freud, en fin, cuestiones que hemos visto en Freud y que aquí vamos a ver más extensamente. Hola Biel, que también estás ahí hoy. Buenas tardes, Biel. Hola, hola, Vale. buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, ¿Qué pues tal? vamos a tomar ya carrerilla la lectura a estas lecciones próximas de Lacan, porque la verdad que aquí creo que se entiende especialmente bien todo lo que dice, nos acostumbramos a leer y vamos haciendo las clases, así como se dice, de lo más interactivas posibles. De la metáfora paterna ya estuvimos diciendo varias cosas para no incidir en lo mismo. Lacan concluye, nos quedamos con la pregunta que hacíamos, que si no está el padre, no podía elaborar el complejo de Edipo. Luego hay algo que no sé si la habéis tenido ocasión de leer y os llamó la atención, y es que cuando parecía que a nivel contextual, ambientalista, hablando ahora del padre, no de la madre, la ausencia del padre, la carencia del padre, como es un poco un clásico, en lo que a veces se escucha de los efectos adversos de la figura paterna cuando, entre comillas, brilla por su ausencia. Entonces, digo que Lacan hacía ahí ese giro que él suele hacer, estábamos en la página 171, y decía así de manera desafiante, ¿y qué? ¿No? ¿Os acordáis de ese momento? Y abro comillas, eso no demuestra absolutamente nada, ¿no? Con respecto a la carencia paterna. Pero es verdad que a medida que ahora nos vayamos introduciendo las diferentes etapas del complejo de Edipo, ya de estas clases, que hoy sí quiero dedicarme a ellas, si no completamente, si empezar ya a desarrollarlas, vais a ver, parece una contradicción, que entonces sí tendrá importancia cómo el padre se presenta en la encrucijada edípica del chico o de la chica. En todo caso, si queréis, lo dejamos para después, porque si estamos diciendo que qué más da y luego que sí que tiene su importancia, ¿no veis ahí que hay una especie, insisto, de aparente contradicción? Este cuadradito que... lo he quitado. Ah, no, bueno, no es un cuadradito. Este que tenemos aquí, que es un cuadradito, esta anotación que hace Freud, el que tengo en la pizarra, está en la página 176, por si en casa no se ve bien, pero tampoco me voy a detener en él, porque sí que voy a hacer referencia al mismo a medida que sigamos avanzando.
Vamos a la página 179 y ya nos ponemos a leer. Podríamos decir que esto es una novedad, lo que vamos a empezar a leer y lo que Lacan propone aquí. Por supuesto, es una novedad con respecto al mundo psíquico, ¿no?, a la psicología del momento, pero incluso dentro del movimiento psicoanalítico, cómo él va a enfocar ahora toda esta cuestión dentro de esta lección de la metáfora paterna. Me voy a poner a leer. A ver. Bueno, Lacan estaba haciéndose la pregunta que para él parte de Freud. Esta vez es, ¿qué es el padre? ¿Qué es un padre? ¿No? Estábamos la lección en las páginas anteriores con esa pregunta. Y entonces, abro comillas, ahora la aborda de esta forma. Ahora, naturalmente, ustedes me dirán, el padre es el padre simbólico. Usted ya lo ha dicho. En efecto, lo he dicho lo suficiente como para no repetírselo hoy. Vamos a seguir a Lacan, que cuando empiece a hacer esto nos saca algún conejo de la chistera. Lo que les traigo hoy da precisamente un poco más de precisión a la noción de padre simbólico. Esto es una metáfora. Una metáfora que es, digámoslo enseguida, para ponerlo en la pizarra, lo cual nos permitirá rectificar las consecuencias escabrosas de la pizarra. Vuelvo a repetir aquí. Una metáfora, ya se los he explicado, es un significante que viene en lugar de otro significante. Creo que no hace falta incidir más en esto, pero claro, Lacan ya nos está diciendo, ¿no?, a nivel de recursos literarios, ¿no?, de tropos, sino aquí ya mete la cuestión del significante, que es donde nosotros tenemos que seguir. Un significante que sustituye a otro significante. Cuando nosotros, la otra vez en el curso del martes estábamos hablando alguna cosa del duelo, la melancolía y tal, y decíamos, por ejemplo, que si uno cae en un duelo interminable, a lo que es igual en psicoanálisis a melancolía, es porque, vamos a traerlo ahora aquí a la terminología lacaniana, es porque no hay una sustitución significante. Porque un significante no puede sustituirse por otro. No voy a ahondar en eso, pero bueno, sabéis que hay un proceso de identificación en el duelo patológico, en la melancolía. Es decir, no se acepta la pérdida, se identifica toda esa cosa que ponía Freud, pero a lo que vamos ahora es que el sujeto ve mermada, ya como decía Freud, su capacidad de amor, su capacidad de relación, porque, digamos, identificado con ese objeto perdido, para no perderlo, toda esa pirueta psíquica, al final es que no puede salir de ahí, no puede hacer una sustitución. No puede dejar ese duelo que tenía circunscrito a ese objeto con el que se identifica por algo distinto que lo incorpore, digamos, de pie en el mundo, que vuelva a tener interés por el mundo, que salga de la apatía y que empiece a funcionar su capacidad de amar. Porque sabéis que en la melancolía y la depresión, que tan en boga está últimamente, lo que el sujeto no puede, dentro de toda la complejidad de este proceso psíquico inconsciente de identificación, lo que no puede es sustituir un objeto por otro objeto. Bien, entonces digo que Lacan está definiendo metáfora, no olvidemos que estamos en la metáfora paterna, en el nombre del padre, está definiendo ese movimiento de un significante a otro significante. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende, Marta? Bueno, nos situamos en lo que digo, luego. Bien, dice, digo que esto es el padre en el complejo de Edipo, aunque deje atónitos algunos. Lo voy a repetir, porque ahora he dicho lo que es el padre. Definiendo la metáfora, acaba de decir lo que es el padre. No nos despistemos, por favor. Lección, no me acuerdo qué, se titula La metáfora paterna. Está definiendo metáfora y a la vez la pregunta que venía dando vueltas, ¿qué es el padre? Dice, es esto, una metáfora. Voy un poquito atrás. Dice, sé que me van a decir, vuelvo atrás, que el padre es el padre simbólico, usted ya lo ha dicho, ahora dice, sí, voy a decir algo más. Cuando dice voy a decir algo más, voy a decir alguna novedad. Nos define que es una metáfora y nos dice, el padre es una metáfora.
Entonces ahora dijera, ¿qué es el padre? Según lo que ha dicho él. Venga, sí, ¿qué es el padre? Vale, si te dijera, ¿qué se produce en esa sustitución significante? Que ahora lo vamos a ver de manera matemática. Sí, sí, no, es lo que habéis dicho. Digo, estamos ahora como, vale, concretando un poquito más. ¿De qué se trata en una sustitución significante? Sí, vale, está bien. Bueno, lo dicho. Sustitución significante. Partimos de un significante. Ahora veréis por qué estoy insistiendo en esto. Venga, ya lo voy a decir. ¿Qué significante se tiene que sustituir por otro significante? Y esa operación metafórica le decimos padre. Como que tenemos un significante y lo sustituimos por otro. ¿Cuál es el significante inicial que va a ser sustituido por otro? ¿Vale? Vamos en... O ley de la madre o deseo de la madre. ¿Eh? Vale. Digo, vuelve la cara. Digo exactamente, el padre es un significante que sustituye a otro significante. Aquí está el mecanismo esencial, el único mecanismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo. Si no es en este nivel donde buscan ustedes las carencias paternas, no las encontrarán en ninguna otra parte. Voy a ir siguiendo, luego nos detenemos o si queréis puntuar. Pero que veáis, tal vez sí, ya lo sabía, vale, pero ahora nos está introduciendo términos nuevos. Ahora veréis que en un ratito vamos a ver padres fallutos, por exceso o por defecto. Pero ella no está hablando desde una especie de posición ambiental, bueno, nunca habla Lacan de una posición ambientalista, pero luego vamos a ir desde una posición como más circunscrita a la familia, a lo fáctico. Luego lo vamos a ver porque tiene su importancia considerado desde otro ángulo. Pero lo que está planteando aquí es que si el padre carece, es porque no puede hacer la función. No porque el padre no está, no porque está demasiado ahora, sino porque no puede hacer su función. Esa es la carencia. Entonces lo repito, dice, donde han de buscar ustedes las carencias paternas es en el nivel de este mecanismo fundamental del complejo de Edipo. Dice, en otro lado no las van a encontrar, o las van a encontrar y no se trata de eso. Atención, la función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, el significante materno. Recordad que cuando hablamos incluso de la etapa preedípica, del triángulo preedípico, ¿no? De ese ternario, siempre lo tenemos que tener presente, madre, niño, falo o madre, falo, niño, que decimos que es un plano muy imaginario, un plano muy de la rivalidad, un plano de las identificaciones, sobre todo perversas. Esto tiene muchísimo colorario en la clínica. Vale. Ahí ya hay cierto grado de simbolización. Por eso no es que a veces en un intento de aclarar demasiado pecamos de reduccionistas y se dice, no, es que cuando aparece el padre, el nombre del padre, la metáfora paterna, aparece el mundo del simbólico en el niño. Sí y no. Aparece fundamentalmente. Pero lo que va el padre a sustituir es, por así decirlo, un mundo simbólico por otro mundo simbólico. La de ser un significante, el primer significante introducido en la simbolización, el significante materno. De acuerdo con la fórmula que, como les expliqué un día, es la de la metáfora, el padre ocupa el lugar de la madre, ese, el lugar de ese prima, bueno, aquí pone, aquí no he puesto yo esto. Lo de la fórmula nos vamos a dedicar. Sigo un poquito más adelante. Ya parte de la base de que es la madre la que va y la que viene. Esto que hemos visto que introduce por una parte al niño en el mundo simbólico, pero que luego va a devenir el objeto privilegiado, digamos el pecho de la madre y la propia madre, como algo real.
Pero entonces, en todo esto, lo importante es que la madre va y que la madre viene. Y que ese ir y venir, o sea, que puede marear al niño, no sé por ahí, lo que puede hacer es que el niño depende muchísimo de los caprichos de esa señora. Y eso vamos a empezar a decir que es la ley de la madre. Por utilizar un recurso le ponemos una ley con minúscula. O si le ponemos una ley con mayúscula, entonces tenemos que acordarnos del padre omnipotente del que habló Freud en Totem y Tabú, el padre de la horda primitiva. Es según cómo lo queremos enfocar. Una ley que no tiene ley es una ley todopoderosa. Ahora, otra cosa es, a nivel jurídico, incluso a nivel ético, eso qué consecuencias tiene. Entonces, una ley que va a ser la ley del padre, con esta metáfora paterna y con el nombre del padre, que es lo que nos va a llevar a las próximas lecciones, fijaos, es una ley regulada por la ley. Es un padre que aplica una ley en el ejercicio de la ley. No es el padre ley. Y si fuera el padre ley, es la madre. Vamos a simbolizarlo un poco. Pero no es que la madre sea o prepotente, ¿no? Esto son cuestiones, insisto, ambientalistas. Lo importante es que la necesidad que tiene el niño de un gran otro depende exclusivamente de los movimientos de la madre. Lo haga a propósito, por así decirlo, vamos a comprometernos un poco más. Es decir, lo haga a voluntad o no lo haga a voluntad, la necesidad del niño de que su vida tenga un significado depende de los movimientos del gran otro. Hola, Flor. Depende de los movimientos del gran otro. Vale, lo que vamos a ver con la instauración de la ley, con mayúsculas, de la ley propiamente dicho, de la ley del padre, de la metáfora paterna, es que esa ley está regulada. Dice, la cuestión, vuelvo a abrir comillas, la cuestión es, ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que quiere esa? Nos quedamos aquello del que bois, ¿os acordáis? O sea, estamos otra vez en lo mismo. Dice, estoy leyendo la cal, como si hablara en boca del niño. Me encantaría ser yo lo que quiere ella. Pero está claro que no solo me quiere a mí. Bueno, muchas veces cuanto más neurótico eres, menos claro tienes esto. ¿Se entiende esto? Es decir, esto es una decepción necesaria. Sabéis que Freud hablaba de que el complejo de Edipo es la entrada en una decepción. Y que si la decepción se lleva bien, acordaos de ese texto suyo muy cortito, creo que era la disolución del complejo de Edipo, si no voy mal del 24, o sea, ya, como que decía que una buena salida del complejo de Edipo es cuando una se ha decepcionado, quizá lo dice así, lo digo yo, de manera saludable. Soslayar la decepción es no atravesar el complejo de Edipo. Darle esquinazo a la decepción es seguir cayendo en brazos de la madre. Conscientemente, ¿cómo se vive hoy? Eso. Pues tal vez lo que se suele decir la zona de confort. Antes se ha hablado de la melancolía. El sujeto no quiere pagar un precio por un objeto perdido. ¿Veis? El significante pérdida. Yo sé que esto, como estamos diciendo en términos así más callejeros, no vende nada, pero no vende nada porque además no hay una educación de la falta, de la pérdida, de la decepción. Esto da como yuyu, da como mal rollo, como que me falta algo, como que me decepciona, como que que yo no tengo nada que perder, yo siempre gano, como... Entonces, lo que Lacan nos está introduciendo en algo que creo que es una enseñanza muy interesante para la vida cotidiana, más allá que uno quiera estudiar psicoanálisis o no. No, si estudia psicoanálisis, entonces, para ir situando, me encantaría ser yo lo que quiere, pero en algún momentito está claro que el niño, de alguna manera, echaré imaginación, cuanto más poetas, cuanto más artistas, cuanto más filósofos, quizás se puede ilustrar mejor. En algún momento es, vale, de no buena gana. Mi madre no me quiere a mí, está claro.
Entonces digo, cuanto menos claro esté eso, más neurótico es el sujeto. Para hablar de la neurosis. Lo que estoy diciendo se podría plantear de otra manera si estuviéramos en una conferencia, en una charla coloquio, ¿no? El narcisismo del sujeto no quiere pagar el precio de que hay algo más grande que él y que él no es el único. ¿Qué consecuencias tiene en el sujeto? Pues tanto físico como psíquico y, si queréis, anímico, consecuencias. Que es a partir de ahí de lo que nos vamos a dedicar, pues las personas, los profesionales que estamos en el mundo. Sí, si queréis, desde distintos, evidentemente, enfoques o paradigmas, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. Que es cuando el sujeto empieza a sentirse mal. Lo que es el psicoanálisis, el que plantea que si el sujeto se siente mal, estamos ahora en Freud, estamos en Lacan, es porque no quiere soltar algo, porque no termina de decepcionarse. Y si para no decepcionarse, que es lo que hemos ido viendo, se identifica con aquello que supuestamente la madre quiere, eso es una identificación perversa. Y eso nos podría llevar a otro camino diferente al de la neurosis. Pero estamos en la neurosis. Dice, bueno, nos habíamos quedado en que no solo me quiere a mí, le da vueltas a alguna otra cosa. A lo que le da vueltas es a la X, el significado. Y el significado de las idas y venidas de la madre es el faro. Luego lo vamos a ir viendo en las estas. Es decir, lo que lo que la madre en realidad quiere es a lo que el niño le va a dar un significado. Quiere que esté malito, porque cuando esté malito me hace más casito. Entonces yo me pongo malito y la mamá está, y luego la mamá está. O la mamá se va porque no me porto bien. Entonces tengo que ser una buena niña. No como mi hermano, que es el hinchapelotas. Entonces hace una santita, el niño es el tal, esto es un clásico. Y le sale el tiro por la culata 20 años después, que es cuando irá a veros como psicoanalista. ¿Por qué? Porque ella hace el papel de la buena niña, la estudiosa, ¿no? La que no da problemas, la que se responsabiliza de los problemas que hay en casa, ya el hermanito bastante le da, que empieza por los porros, termina por la cocaína y luego se mete por otros caminos, entonces ella no. Luego un día empieza a encontrarse mal, a lo mejor cuando se casa, pum, 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 entonces ya tumbada en el diván, porque le duele el alma, tiene depresión, no se encuentra a gusto, va a un médico y por casualidad haciendo un chequeo le dice, usted lo que tiene es ansiedad. Entonces ahí se empieza a descubrir de que, claro, ¿y de mi libro qué? ¿Se entiende? ¿Y yo qué? Ah, nenita, se lo vas a decir así. Te identificaste, aunque tenías que ser la buena, porque el malo era tu hermano, pero el ataque era de una heridita en el corazón. Y a eso se le llama carencia afectiva. Y además, según cómo, tienes envidia del hermano. Y además, entonces empiezas a saber mucho porque ya está enfermita. A ver al psicólogo. Entonces, en el analista tenemos esta cosa. Entonces, veréis que hay como, cuando estéis más en la clínica, una serie de clichés que se van a repetir. Entonces digo, vamos a ver que Lacan lo está matematizando. Dice, hemos dicho que la madre va y que la madre viene. Que hay un momento que el niño no sabe cuándo va a venir y cuándo se va a ir. Y luego lo que decíamos, para más INRI, que aún estando, si va a estar. No, ya no le va a dar la teta. En la vida más adulta, que igual está, pero le sigue haciendo caso al hermano. Que igual está, pero le hace más caso al nuevo novio, porque se separó del padre. Es decir, que está, pero ya no está totalmente por él o por ella. Vale, entonces, ya de pequeñito, ya de pequeñita, ahí se está, no está, y cuando está, ve cómo está, el niño le empieza a dar significados. ¿Qué quiere mi madre de mí?
Si se va o no se va y tal, será porque no hago yo bien las cositas. También empieza ahí un poco el tema del sentimiento de culpa. Entonces, digo, a esas idas y venidas, a decir Lacan, a esa X a la que le va a dar significados, es a la que va a llamar el fallo. No sé si ahora vamos a detenernos un poco. Si ¿os acordáis que en su momento, si os hablé en los apuntes de lo que era el falo imaginario, el falo simbólico? Ahora dejamos un poco eso. Según lo que estamos diciendo, ¿qué es el falo? Bueno, voy a decir, una X. Oye, bien, está súper chulo que ahora digamos una X. Y dije, vale, ¿y de qué se trata en esa X? ¿Y qué tiene que ver el nene o la niña con esa incógnita de la madre? Sí, no. Venga, a ver, lo que estáis en casa. Pues Ana, voy a presentar aquí nos conocemos. Aquí los de aquí, allí los de allí. Venga, a ver. Biel, Heidi, Rosalía, Silvia. Venga, algo más de esa. A ver, yo creo que el falo, como nos hemos estado viendo, es una respuesta a esa incógnita, ¿no? Es proponerse como aquello que la madre desea. Estar en posesión de ese sentido que el niño da a lo que la madre desea. Entonces se ofrece ahí, el niño capta que hay algo que la madre desea, entonces en ese captarlo, pues traduce él que eso puede ser él, ¿no? Y ahí se propone como falo. Entonces está interpretando, se dice en psicología, está atribuyendo significados a lo que él o ella ha interpretado supuestamente como lo que la madre quiere. Pero fijaos, todo este lío, al final ves que hay un vínculo de dependencia. El niño y la madre, lo que la madre quiere porque lo quiere, como lo quiere, y el niño o la niña, cronológicamente adultos, siguen. Entonces digo, todo ese granoto del que vamos a hablar, todo el tema de la individualidad, todo el tema de la subjetividad, toda la cuestión del S2 en el sentido de la separación, va a tener que ver con que el niño, por fin, barre al otro. Exactamente. El niño, desde el principio, en ese va y viene, también incluye que hay algo más. Claro. Lo acepte, no lo acepte, pero ahí está un juego. Ahí está el juego y por eso digo, ahí ya empezamos en el juego simbólico, pero dentro de ese juego suele caer en la trampa de atribuir un significado a ese algo más. Entonces él va a querer taponar esa falta. Esa X le va a dar igual a, quiere que ría, quiere que sea una santa, quiere que sea una rebelde, quiere que me empodere, no me quiere, entonces siento que soy una caquita. Es decir, mucha caquita, estoy haciendo como fácil. A mí lo que me parece súper interesante de esta fase es que toda esta respuesta al final lo que hace es proponer un ser en el niño, un ser que al final lo deja en una situación de no ser, ¿no? Porque, entonces eso me parece súper interesante. Y por otro lado, cuando leía el tema de la X, la incógnita, y luego lo del tema de las ecuaciones estas que, bueno, ecuaciones, no, las fracciones esta que hace Lacan, me acordaba de las matemáticas y de cómo la X funciona en matemáticas, ¿no? Entonces, me parece increíble porque esa X puede tomar cualquier valor. Entonces, eso me parece súper interesante de lo que ha tomado Lacan de las matemáticas, ¿no? De ese tema de que la X se despeja y la X puede tomar cualquier valor. Entonces, eso es, no sé, me parece sorprendente, ¿no? Que haya utilizado. Claro. Y ahí, como también has indicado, lo interesante, lo fuerte, cuando digo lo fuerte, lo paradojal, es que ese valor cualquiera de la X al niño le va a dar, vamos a poner entre comillas, un ser, una razón de ser, una personalidad. Vale, pero esa es la trampa mortal de la subjetividad. ¿Por qué? Porque ahí sería un falso self. Es decir, siendo, no va a ser. No sé si se entiende eso. Le da una consistencia, pero es una consistencia que no tiene que ver con su subjetividad.
Si me considero que tengo un sentido en la vida, pero mi sentido está basado en lo que es el deseo del otro, nunca sabré cuál es mi deseo. Entonces, digamos así, que es un falso ser. Que no hace falta un falso ser, es que la personalidad, en el sentido etimológico, bla, 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 significa eso. Procesos de identificación, bla, bla, de significaciones, pero ¿dónde está por así decirlo, sé que esto es muy psicología humanista, pero ¿dónde está el verdadero ser? Se fumó. Vale, ese verdadero ser, esa subjetividad, para hablar con más propiedad, tiene que ver con salir de esa trampa de tratar de despejar esa X. Cuando veamos en el grafo ahí del deseo y tal, veremos que frente a la interrogación ¿qué quiere el otro? Yo sé que esto neurotiza mucho al neurótico, sobre todo si se mete mucho ahí, igual ahí con los mecanismos de defensa, ¿no? Hasta los cursos de psicoanálisis lo supera. Porque lo que estoy diciendo es una cosa fortísima, lo digo en serio, muy fuerte para el neurótico, que sabéis que es la inmensa mayoría de la población mundial. Que no hay respuesta, uno entra en angustia, uno se ahoga. Lo que pasa es que luego dice, bueno, sí, no hay respuesta, y ya automáticamente ya está dando respuestas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como ha planteado Silvia, esa X puede ser cualquier cosa, pero cuando veamos que por cualquier cosa que sea la X, nunca vamos a despejar la X, y que el no despejar la X está en la función de la X, es decir, nunca sabré lo que quiere mi madre, no es que entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el resultado final de la X? Esta ecuación es irresoluble. Es una imposibilidad lógica. Es una trampa subjetiva. Entonces, ¿qué operación matemática ocurre cuando ya dejo de intentar despejar la X? Entonces, paso de la X y le pongo una barra a la O. O de otro, o A de otro. Los obsesivos literalmente se van a obsesionar con muchas cosas, hasta con las matemáticas. Bueno, muchos matemáticos son altamente obsesivos, o serán matemáticos brillantes, pero son más neuróticos que el copón. Digo por coger personas muy inteligentes. Que no es un tema de despejar la X, es un tema de barrar al otro. Por eso, para repetirlo, lo que hemos estado viendo, que la castración no tiene que ver con mi castración, tiene que ver con la castración del otro, y eso es atravesar la angustia. Claro, perdón. No, que el niño trata de despejar esa X de todas maneras, que eso es lo interesante, ¿no? Que trata de atribuirle un valor. Sí, sí, y cronológicamente no el niño, pero sigue siendo un infantil sujeto. Pero digo, si de alguna manera nos obsesionamos con plantear cuestiones que sabemos que van a ser cuestiones vitales para nosotros, por decir una tontería, si hay vida en Marte, no sé qué, es decir, muy tal, para un psicoanalista, de alguna manera, eso sigue siendo una sustitución no fundamentalmente significante. A ver, si entendemos, son personas hoy muy, como diríamos, desubicadas, de adultos cronológicos, los que nos van a visitar, los que están, que quieren mi madre, normalmente no vais a encontrar eso. Que quiere, o sea, no, nosotros vamos a ver con qué están obsesionados. No digo que sean neuróticos obsesivos al uso, pero por plantear, es una obsesión despejar la X. Esa obsesión la tenemos que ver en la vida cotidiana, pero ahora no estoy haciendo un psicodiagnóstico patológico de si es un neurótico obsesivo o no. Pero estamos en la neurosis. Y al fin y al cabo la obsesión es una de las dos patas fundamentales, dejando de lado la fobia. ¿Se entiende lo que digo? Va a venir un paciente, normalmente, a menos que fomentemos mucho, por lo menos en esta comunidad, el tema del psicoanálisis y tal, y ojalá podamos poner algo más que nuestro granito de arena en una educación, ¿no? Ciudadana, con todo esto, bla, bla, bla. La gente no viene a barrar al otro, la metáfora paterna, che guá, mi mamá, no, o sea, la gente no viene con esta. Y no te va a decir, es que me encuentro mal, está casada con 5 hijos, no te va a decir me encuentro mal porque es que no sé lo que quiere mi madre. Pero va a decir, bueno, si ya de entrada es que, no sé, mi madre me preocupa, bueno, ya saber, pero eso suele ser bastante excepcional. Lo que nosotros vamos a ver en las cosas que nos cuentan, lo que nos dice, en lo que le aflige, en lo que le o la hace sufrir, ¿hasta qué punto la madre está tachada?
decir, hasta qué punto en la vida no ha habido propiamente una sustitución significante. Va dando diferentes significados a la X. Digo, por meternos aquí, por dar horarios clínicos. Me hago cargo que estoy siendo quizá un poquito reduccionista, pero si os sirve lo que estoy planteando, incluso para lo que es la clínica, vale. Venga, que os veo suspirar, ¿sabes? Flor, estás ahí tomando. Comenta un poquito lo que estoy diciendo. Lo que estamos, que veo que los compañeros asienten, respiran. Hola. Que no te despiste que haya venido hoy. Estábamos diciendo que, bueno, no lo sé, vosotros sí, no hace falta que nadie lea. Habéis ido por primera vez al analista y tengo un problema, no sé cuál es el significado del deseo de mi madre y antes no se habla así. No, incluso uno que viene leyendo esto, vengo acá y todo, igual voy a mi analista y no hablo de esto. Ya empiezo, no, porque ayer me pasó, que no sé qué, no sé Claro. qué. Obviamente. Claro, y tiene que ser así. Claro. También es verdad que en psicoanálisis, por así decirlo, avanzados, el analizante se vaya a dar cuenta que en todo ese parloteo, bla, bla, en las quejas, en esto y lo otro, que es parte de lo que sería la asociación libre, el contenido manifiesto, comparándolo al sueño, que tenga, por así decirlo, estos puntos capitones, estos puntos de inflexión y en un momento como... Y ahí sí, sobre todo si es estudioso del psicoanálisis y más lacaniano, pues digo, un momento, anda, le estoy dando vueltas a la X, sobre todo si ha venido a estas clases. Pero que en vez de intelectualizarlo empiece, ostras, entonces estoy obsesionado con esto, o estoy rayado o estoy enfadado con esto. O a lo mejor lo que me altera es porque quiero, necesito. Como tengo detenida mi vida, bueno, ya estamos. Entonces, aparece la mamá, hace lo simbólica, aparece la O, está muy poco barrada. Entonces, necesito significado, necesito que me digan si lo estoy haciendo bien. Entonces digo que... Pero no nos tenemos que... Ahora, a través dijimos, vamos a hacer propaganda para este hombre que no la necesita. Deepak Chopra. Sí, Sí, está lleno ya. Está lleno ya. Habrá que verlo cuando la grabe. Bueno, aponte que uno va a Deepak Chopra. Por así decirlo, vamos a plantearlo de esta manera, que hoy se lleva mucho este lenguaje. Empieza a tener un despertar en la vida espiritual. Se da cuenta que hay un más allá. Empieza a darse cuenta de una serie de cosas y entonces empieza a leer, claro, empieza uno por el minuto 1, empecé a leer las 7 leyes del éxito, de Deepak Chopra, vale. Pero digo, pues era apasionante, no, lo estoy diciendo, pues era apasionante que entonces su cabecita yoica empieza a ver que hay otras cosas, ese más allá. Ahora, si se obsesiona con el más allá, sigue tratando de darle significados a la X. No sé si se entiende, un poco. Porque espera que en ese más allá, igual en el más allá, vuelve a haber una X, es decir, no sé, por mucho que ahora os empapéis, que falta hace, hablando de mitología, historia de las religiones, los misterios centrales, ¿no? Esa vez está súper bien, estaría súper bien. Yo ya estoy lanzando cositas para que no obsesionéis con las neurociencias, que es el camino de la perdición. No, es el camino de la perdición para los que queréis este despertar. Yo hablo en serio, sé que además se graba. Y además que lo digo así simpáticamente. Es un camino muy bonito como otro, como si uno quiere estudiar lo que sea, pero la apertura va a tener... Vale, esperad. Sí, quisierais saber entonces, leyendo, os ha aprendido todos los Vedas, ¿no? Todas las historias sagradas, todos los libros. Quisierais saber cuál es vuestro significado. No, vuestro significado lo tendréis que descubrir vosotros. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? ¿Para qué? Y cuando avancéis más y veáis que todos tenemos un don, por mucho que pensemos que somos una puta mierda, muy neurótico, eso corresponde a vosotros. Que los libros os van a ayudar, que ciertos maestros y guías os van a ayudar, sí, pero digo, si uno se obsesiona con que el otro, el gurú, tal, tiene la respuesta, esa es la mamá. Digo, estoy leyendo a Lacan. Ni siquiera estoy comprometiendo cuál es mi punto de vista. Y venid para que leamos a Lacan.
¿Se entiende? ¿Cuál es tu punto de vista? Lacaniano, ahora mismo lacaniano. Que hay que barrar al otro. Claro, claro. Porque pues además, si os ahorro un montón de neurosis y tal, si con todos esos libros, con toda esa literatura, si no cogéis el camino de la desviación de las neurociencias y todas estas cosas, es decir, del cientificismo que está más pasado de moda, en el punto que nosotros estamos, sirve para lo que sirve, no para el camino que vosotros queréis emprender. El camino que queréis emprender es, en vez de la izquierda neurociencia, no sé qué, la derecha es mitología, ¿no? Historia sagrada, ese es el camino que debéis coger. Pero digo, si ahora de ese camino hacéis una nueva religión de la verdad, vuelve a aparecer la mano. Y digo, os ahorro todo. Claro. Pero es verdad que hay que atravesar la experiencia. Lo mismo. Sí, por eso te puedes. Sí, y además te dan un lugar sobre esa verdad. Hay ritos, hay ceremoniales, y los que entendéis, que sé que algunos entendéis y no poco y tal, hay todo un proceso que se llama iniciación. A ver, si todo lo planteamos en cuestiones simbólicas, porque la iniciación es un paso simbólico, pues es fenomenal. Es fenomenal. Claro, es fenomenal. Es una transformación. Como que a nivel antropológico, en la mayoría de las culturas, por ejemplo, uno se va a chaval, lo putean con todas las pruebas habidas y por haber, a veces muy terroríficas, y vuelve hombre. Bueno, aquí nosotros, en nuestro campo, ya se ha dicho, uno tiene que dejar de ser niño o niña. Tiene que haber una muerte del yo. Psicoanálisis no utilizamos estos términos, pero no me parece mal en el momento que estamos. Tiene que haber un renacimiento, tiene que haber una transformación. Es decir, si uno dice, bueno, ya he ido a 3 clases de psicoanálisis, llevo 4 años yendo a clases de psicoanálisis, y ya sé que el complejo de Edipo es tal, vale, pero si no has atravesado la experiencia y tu persona que te va a supervisar la iniciación lo va a ver, no sirve para nada. Pero veis, hay que pasar por la experiencia y hay que sacar cosas. Entonces digo, ahora, también es verdad, para ser un psicoanalista, Freud no pone solamente diván y supervisión. También pone lectura y aprendizaje de los textos sagrados. Yo digo que os hará muy bien estudiar esa mitología y todo eso, porque ahí van a haber procesos de transformación. Lo que digo es que si al final, os estoy ahorrando muchos años de diván, si al final uno piensa que metiéndose a ser astrónomo, va a buscar la verdad, que otro le diga lo que tiene que hacer, ya está pues en los textos sagrados más. En los Vedas, en el Popol Vuh, incluso en la Biblia no canónica, es decir, ya está en el origen más arcaico de las sectas, y ¿no? Que en esa cuestión ocultista, en esa cuestión de amparar la verdad, eso ya está, pero ¿qué es lo que tenéis que pasar? Un proceso de iniciación. Lo mismo va a ser, análogamente va a ser en el psicoanálisis. Uno tiene que atravesar ese proceso y se tiene que transformar. Lo que estamos diciendo, que en esa transformación, no hace falta que si es mental no vale, se tiene que ver, que en esa transformación se va a dar cuenta, fijaos qué cosa más hermosa, eso es porque la gente se pone tan neurótica con esto. Bueno, lo voy a decir en términos más iniciáticos, que uno es y debe ser dueño de su propia realidad. Que toda la inmensa variedad de la mitología y de los dioses es para decirte, me hago cargo de lo que estoy diciendo, y además sé que tampoco creo que estáis ninguno en ese sitio, que al final yo soy Dios. Bueno, por poco menos de esto me hubieran descuartizado en la Inquisición, ¿no? Y todas estas cosas. Ni siquiera estoy hablando de un panteísmo. Así ya tenemos un filósofo de peso, como es Spinoza. Es decir, que todo eso lo sabéis, pero ahora, por saberlo, si uno va endiosado o va endiosada, no he entendido nada. Porque es verdad que ahí, vamos ahora a Freud, no nos vamos a salir del psicoanálisis, y Freud siempre habla que en estos procesos de transformación y Lacan, lo que va a pasar es que vamos a adquirir una capacidad de amar. Luego ya hablaremos de lo que es amar y el amor.
¿Ves que no es empoderamiento, egoísmo? Que lo hay. Yo no sé si lo tengo que decir. Digo para no dañar a nadie. Pero como estamos aquí, creo que la obligación es decirlo. El mal existe. Hay una genealogía del mal. Y no quiero que vayáis a respuestas fáciles, pero bueno, hemos visto periodos terribles de guerras, entre guerras, nazismo. La mitad de la humanidad matándose con la mitad de la humanidad. A lo mejor ahora no, ahora es una décima parte. Es decir, el mal existe. Violaciones, degradaciones, depravaciones, sumisiones, asesinatos, vejaciones, perversiones. Es decir, el mal existe, no me quiero ir por aquí. Lo que te digo es que Freud siempre habló de la capacidad de amar. Amor, amar. Kant también. Los psicoanalistas hablamos de eso. Pero no hay que ser ingenuo. Digo, hay una cosa que tiene que ver con el mal. Pues acordaos, no sé si en algún momento en alguna conferencia hablamos de que por cierto era alumna de Martin Heidegger, Hannah Arendt, la filósofa, con la banalización del mal y todo eso, es decir, cuidado con, es que ellos no sabían lo que hacían. Digo con la mala interpretación, no digo que la filósofa Hannah Arendt hiciera todo eso con todo lo que costó, pero quiero decir que no tenemos que banalizar el mal y no tenemos que negar el mal. Dicho lo cual, igual ya tenemos que ir a nuestra cosa. Pero el de mal y bien es muy dualista, ¿no? Es muy dualista. ¿En qué sentido? Dividir las esencias en las malas y las buenas. ¿Qué es el mal, no? Está bien que una madre en su ley sin ley no haga al chico y a la chica neurótico de por vida, ¿lo veis bien? Carne de cañón de la psiquiatría, todavía se coge y tiene suerte de coger un psicoanalista, tiene una posibilidad. Tal vez es también, Si por ignorancia hay remedio, pues si no estaríamos hablando de dejar la iris otra vez, de decir qué es lo que está bien y lo que está mal, cuál es la verdad, a dónde tenemos. Claro, pero vamos a lo que plantea, por ejemplo, Olga. Puede que a ese sujeto, haber tenido unas circunstancias muy adversas, puede que le haga bien, tal vez. Pero el hecho está bien o está mal. Es decir, si la madre hace a propósito que el niño y que la niña tengan una ultra mega dependencia afectiva hacia ella. No es amor. No es amor. Vale, ¿está bien matar a la gente? No, sabéis que no. Para algo la función. Sabéis que no. Pero no, yo entiendo, o me parece que entiendo el planteamiento muy trascendental que está haciendo Olga, de que estamos en un mundo dual. Pero digo, en este mundo dual, eso está mal. Bueno, a lo mejor no es matar. A lo mejor es en tu jardín hay un mamífero cuya naturaleza es comerse el ave y el ave sabe y es la presa del predador. No sé, eso de mal. Pero digo, está el instinto de matar, pero ¿está bien? Está mal, depende, si te van a matar a ti, pues también está bien matarlos a ellos. Claro, pero hoy estaríamos en moda. Depende. A ver. Si no tuviéramos unos pactos, pues tenemos unos pactos, si no sería imposible vivir en sociedad. Es decir, eso para empezar. Y además no lo veo como una restricción, es decir, en tanto a la cuestión instintiva, es decir, es una ganancia. Es algo que podemos, por los pactos mismos, es decir, cuando hay algo en mí que pulsa activamente, etc., soy capaz de tener, yo puedo tener una decisión sobre eso, ¿no? Claro, porque si no, digamos, ahí ya nos vamos del lugar. Es una cuestión dualista. Y a lo mejor nos sirve, creo, más bien para ver matices tipo concepciones de amor, que a lo mejor sería, por ejemplo, el de la madre, pensando en, como decía Pau, que no sabe, ¿no? En ese no saber que le puede hacer daño, es decir,
cuestiones sobre el amor en el que, a ver, espera, que enlazo que me iba por otro lado, que no sabe que no está amando bien. Entonces, ahí donde está, en ese punto, pero igualmente ahí, es decir, no es amor, en tanto no le va a dejar crecer y desarrollarse. Entonces, no, claro, si tenemos que dejarnos llevar, nos vamos al tema. Yo prefiero al palo cultural. Bueno, pero lo cultural tampoco está llevado muy lejos. Los pactos. Bueno, ¿cómo que no nos ha llevado muy lejos? Obviamente, si estamos metidos en según qué cuestiones, tipo, no pasa nada si hago el mal a las personas, entendiendo, les hago daño, etc., o toda la riqueza cultural que tenemos. Es decir, dependiendo de dónde yo quiera poner esa atención, porque culturalmente tenemos una riqueza que me parece que podemos aprovechar en ese sentido. Entonces, obviamente va a ser dependiendo del punto de vista donde nos situemos. Es decir, Y a mí me gustaría añadir algo también respecto a lo que está diciendo Marta y lo que está diciendo José también. Y es el hecho de que el mal, como lo estamos llamando ahora, está mediatizado por la palabra en el ser humano. El animal, digamos, no concibe el mal tal cual ya estamos hablando de él. O sea, es imposible, es inconcebible. No lo simboliza igual. Para él es un juego, es un entrenamiento, es una caza. No hay mal. Para que haya mal, tiene que haber intención, de alguna manera, aunque sea inconsciente. O sea, aunque estemos hablando, como dice Marta, cuando habla del amor, de que haya cuestiones inconscientes, ¿no? Porque hablar de la palabra no es hablar solo el plano consciente, ya lo estamos viendo en estos seminarios, es hablar de cómo la palabra nos constituye de alguna manera y nos determina, con lo cual lo que hacemos de ella se transforma en actos de alguna manera o en formas de pensar, pero la cuestión es que al final nos determina. Entonces, hablar del mal en el mundo animal o hablar del mal en el ser humano, pues igual que hablar del amor, es que es lo mismo también, en el mismo sentido, o hablar de cualquier otra cosa. El ser humano va a estar siempre atravesado por la palabra y en ese sentido va a ser siempre radicalmente distinto al mundo animal. Sabéis que la función, para tratar de circunscribirlo a lo que estamos viendo, sabéis que la función del analista, del psicoanalista, hombre-mujer, ahí está desdibujado de ese sexo, es una función paterna. Vale, si no pensáramos, vamos a pensarlo todos en conjunto, si no pensáramos que la función del psicoanalista es ejercer esa cosa que va a generar salud, como mínimo salud, y ojalá capacidad de amar al sujeto que vas a atender el analizante, ¿para qué nos dedicamos a eso? Es decir, entonces, la función del padre, sustituyéndola por el deseo de la madre, se supone que es un bien, por decirlo de esta manera, se puede decir de otra manera. Que si no, ¿para qué nos dedicamos a esto? Es la manera que tenemos de curar, por utilizar esa palabra. Sí, entiendo una función de conflicto, entendiendo además el límite. Es decir, cuando alguien está muy confuso, piensa que querer al hijo es darle todo y eso no le va a hacer ningún bien. Claro. Es decir, estamos viendo efectos. Es decir, lo que pasa es que el límite, justamente ese amor va a ir con un límite. Es decir, cuando entramos en el campo de lo cultural, más allá de que se puede ver como algo restrictivo, que no podamos dejar llevar, ¿no?, todos nuestros instintos, que esos son del humano, no son, quiero decir, del animal, no son del humano. O sea, el humano es un animal de pulsión, en tanto ese instinto va a tener unas limitaciones. Y es que además, sin eso, no va a poder vivir en sociedad, va a vivir en la selva. Es decir, y entonces gana el más fuerte. Y entonces no está mal matar, porque vas a tener que sobrevivir. Es decir, si es que... Si o matas o te matan. O matas o te matan, ¿no? Entonces ahí ya no estará el bien y el mal. Es decir, en ese sentido. Y es que además el tema de la muerte, fijaos que también está atravesado por la palabra. El tema de muerte no, perdón, el tema del asesinato. Porque fijaos que hay países que también regulan el tema de, por ejemplo, la pena de muerte. O sea, luego hay personas que no están de acuerdo, pero también puede estar regulado por ahí, más allá de que se sepa o haya personas que no vean esa pena como algo... También del gobierno, matarte está bien, pero si te mata otra persona está mal, ¿no? ¿Dónde está este...? Claro, pero ahí está la palabra, justamente ahí está el pacto, no de cualquier manera, ¿no? Hasta incluso eso que, como dice José, todo el mundo sabe que está mal, incluso hasta eso, en algunos sitios, se regula mediante el pacto, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, el ser humano es distinto, ¿no?
Bueno, vamos a decir que está generando, bueno, próximos debates que vamos a tener. Igual vamos a más adelante, si queréis, generar grupos de estudio, igual cuando sepamos un poquito más y trabajar cosas Ah, así desde la teoría del significante o la teoría del inconsciente. Sí, bien. sí, igual, a ver, creo que tiene que ver, no es exactamente el tema que estábamos hablando, pero está conectado y es que hoy justamente pues estaba dando un taller de los míos en un instituto, estaba con adolescentes de 15 años, 14, 15, 16 y claro, ha salido un tema que igual ha habido algún comentario, por ejemplo, un hijo nacido fruto de una violación. Claro, ahí cuando hablamos de tema deseo o del amor, no ha nacido precisamente del amor. Entonces, bueno, ya un poco de referencia entre la diferencia de lo que es nacer en esas circunstancias, ¿no? Y el hecho de vivir toda tu vida, por ejemplo, con odio al mal que te han hecho, el mal por el que has nacido, digamos. Sí, pero por ejemplo, a mí me parece que ahí lo que ha esa veda que ha abierto Olga, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, seguir el camino de ella. Es decir, si Perdón, no la he escuchado a Olga, no. no, que ella primero planteaba ese dualismo y planteaba un relativismo importante hasta qué punto lo malo es malo, ¿no? Entonces digo, no, por eso, ese dualismo que es así, digamos, por plantearlo de esta manera, en este mundo en el que vivimos, por plantearlo de esta manera, es un mundo dual, lo sabemos. Ahora, es un mundo regulado por leyes, en tanto en cuanto, como habéis dicho, somos sujetos de la palabra, los seres humanos. Pero digo que dicho esto, y si este va a ser el próximo premio Nobel, yo qué sé, de medicina, ¿por qué le han hecho un mal? Otra cosa es que, imagínate que se mete ahí, ¿no? Se encierra en que es un hijo no deseado, es un hijo que ha nacido de una violación. Si se mete con eso, pero una vez que se haga adulto, que es lo que estamos diciendo, tiene que dejar ese pasado. O puede que se meta con que elige no tenerlo a pesar de no haberlo querido. Sí, o imagínate, sí, o imagínate que luego se mete en todo lo que estamos diciendo en otros paradigmas, por ejemplo, si queréis, de los misterios sagrados, si queréis, del ocultismo. Entonces, casi al unísono te van a decir casi todas las disciplinas. Eso es otra posición paradigmática, que no es religiosa, que te van a decir que el alma humana en sus transmigraciones y tal, inconscientemente, utilizaría términos de la teoría del significante, elige los padres. Anda, con eso. No, pero que no es que un psicólogo te va a decir, no, digo que en ese proceso de apertura, de crecimiento, de despertar, que está el mundo ahí, quizá los que vais a ver al español, al doctor, que no lo sé, no lo sé, pero seguro, al gran Deepak Chopra, seguro que lo que os estoy diciendo, pero ahora estoy seguro, estoy convencido que un hombre con la cultura y con la delicadeza del doctor Deepak Chopra no le va a decir a una persona para hacerle mal, compañero o compañera, lo dijiste. Digo que son momentos donde al final yo me tengo que responsabilizar de cosas que no sé, porque si siempre responsabilizo a un otro y mi vida está traumatizada, si queréis, cagada por ese suceso, porque es ya de origen maligno, porque es un mal, porque digo que ya está condicionado. Claro, esto es. Claro, digo que ahí no hay mal ni bien. Pero no que tu almita vino volando y eligió porque le tocaba. No, digo que en los discursos más habituales, pues siempre le van a acompañar, no, claro, así es decir, se le puede reforzar, incluso no, es que no ha sido deseado. Y además a mi madre, es decir, que está ahí. Digo que imagínate que ahí, yo qué sé, se pega un puntapié al balón y va de portería a portería y gol. Entonces te queda, ¿cómo? Si vamos empatados. Pues, a mí también lo que creo que estás queriendo decir y que hemos hablado muchas veces es que estamos reduciendo todo al ambientalismo. Exacto. Porque primero, la madre no sabemos, más allá del trauma, que evidentemente es un trauma, pero habría que ver en cada cultura cómo se lleva eso, porque hay culturas que es como que está normalizado el tema de que violen las mujeres. O sea, que no digo que sea normal, ni mucho menos, pero hay que ver cada cultura. Segundo,
hay que ver si es decir, la estructura psíquica de esa mujer, porque de repente pasa la fase traumática y esta mujer, vamos a suponer, su deseo más fundamental ha sido tener un hijo y no ha tenido a quién, por poner un ejemplo. Y después está el tema de la X que despejamos. Es decir, el niño siempre va a tener un valor muy especial a la hora de decidir quién es, más allá de que en ese quién es esté alineado. Puede ser estar alineado en términos masoquistas, digamos, o sea, puede ser, bueno, todo posición ahí es un poco masoquista, pero en el sentido de que no tiene por qué ser en términos negativos, como estamos hablando, de ser, por ejemplo, ser no deseado o ser una porquería o ser cosas así, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en términos positivos también. O puede hacer otra cosa, como José, ¿no? Y hacer de eso, pues, otro tipo de vida. Imagínate que se dedica se mete a ONGs o asociaciones que defienden la violación. O sea, eso es que al final cuesta, porque yo he pasado también por esta fase, pero el ambientalismo nos lleva ahí, ¿no? Y había que ver cada persona, tanto la madre como el hijo, cómo llevan este tema, cuál es su subjetividad, cuáles son los significantes que los atraviesan, cómo ven la vida y cómo se ven a ellos mismos, ¿no? Y el hecho del embarazo. El embarazo es algo que habría que ver cómo lo vive esa persona, más allá del efecto traumático que haya producido ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es que de lo que yo estaba hablando era de un tema ambientalista. Es decir, más allá de si tú consideras que, o de si yo, de cualquiera, considera que una violación es algo que está mal, eso no significa que luego tenga que marcar obligatoriamente la vida de la persona, del sujeto. Me acuerdo una vez que también puse un ejemplo en clase de Freud, de pues una persona que supera una violación y otra persona que no. Entonces, la persona que no se ha quedado enganchada de alguna manera en ese discurso, o puede ser por otra cosa que le haya pasado. Pero si hablamos de eso, a lo mejor se ha quedado enganchada en el discurso de no me quieren, me han violado, yo no valgo nada, o el otro no merece ser amado, o yo no merezco ser amada, cosas así. El tema es Vale. determinación que intentamos despejar. Claro, pero fijaos lo que sería, pero fijaos lo que sería, por ejemplo, la escucha de un analista en el ejercicio de la praxis, ¿no? Que refiero cuando está en otro rol. Padre, madre, hijo, amante, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, el señor te cuenta esa historia, empieza como que viene ahí de que, claro, y te demuestra de que está mal, por resumirlo, porque ha sido un hijo no deseado, y no deseado porque la madre ha sido violada. Vale, pero digo, un analista, ahora no vamos ni siquiera a especular con otras filosofías, otros paradigmas. Un analista, porque veis que ya estamos dando como significados, que es muy difícil no dar significado. Un analista lo que va a escuchar es por qué dice que no ha sido deseado, no que ya tiene teoría, bueno, porque ¿no? Buda diría, o este diría, no, ¿por qué? Porque si ese hombre, por ejemplo, en la historia que te cuenta de, claro, como no he sido deseado a mi madre, y resulta que esa madre, por ser violada o no sé qué, y por la historia de la madre que estáis diciendo, se acoge a amar a ese producto que nace de su vientre, ese niño va a ser amado. Entonces, ese niño va a ser deseado. Entonces, ¿cómo conjugamos que no fue deseado al nacer y luego, antes de nacer y una vez que nace, es un niño muy amado, muy deseado por las condiciones de la madre? A lo mejor luego incluso demasiado amado, ese es el problema que tiene. Entonces lo que quiero decir es que, ¿veis que eso es subjetivo? Porque si no, parece que no deseado es algo que ha sido violado. Y el mundo del deseo, que va a tener que ver el mundo del amor, es como una vez que entras en este mundo, se reparte esos papeles con los padres o con el abuelo si te cuida. Porque si no estamos dando una significación concreta a lo que es cómo hay que nacer, haciendo el amor. Y hay que tener el orgasmo sincrónico, padre y madre, y no tiene que ser con el amante. ¿Veis que estamos dando? Porque se abusa mucho del hijo no deseado. No deseado. Puede ser muy deseado y luego la madre no te hace ni caso. Sobre todo le ha pasado mucho a las chicas antes de la niña. ¿Por qué? Porque aparece el hermano que siempre se le hincha pelotas. O el más listo, o el más borde, o el más perdido, o el más listo. Entonces, en esa sociedad, evidentemente antes, cuanto más atrás en el tiempo, más machista, pues la nena le tocaba ser la buena, por tanto la desatendida, hasta por la propia madre, porque la madre, lo estamos viendo, siempre va a privilegiar el falo, y ahí el falo se simboliza más en el órgano genital masculino.
o mucho que estamos viendo que pene no es igual a falo. Bueno, me está enseñando Marta ahí, mostrando estos objetos obscenos como es un plátano en las redes sociales. Sí, no, más allá de todo esto, el analista lo que va a ver es cómo uno se juega con los significantes. ¿Qué es deseado y qué no es deseado? Y hasta qué punto es muy bueno que te deseen demasiado. Porque si es un deseo de taponar la propia falta del progenitor, en este caso de la madre, no sé si te conviene que no te quise tanto, porque justo el deseo tiene que ver con la falta. Es decir, ves que un analista lo va a escuchar todo distinto. Pero digo que si nos ponemos luego en otro plan, pues según la visión cultural que tengamos, pues no sé, mira todos estos negritos y tal que a veces vienen ahí con todas las vicisitudes, casi a golpe de machete, medio rajados, vienen a Europa o a los países del primer mundo y luego terminan siendo profesores de universidad. Es decir, ¿dónde está lo del ambientalista? Que nos cuesta mucho, ¿por qué? Porque lo que estamos hablando, psicoanálisis no terminó de aceptarse, hoy no se acepta del todo. Y sin embargo hay una pseudo-teoría psicoanalítica, o para hablar con propiedad, una teoría preanalítica, que es la teoría que le duró a Freud, como se dice, 3 telediarios, ¿no? Del año 1890, por fijar ahí, hasta 1900 y muy poquito le duró a Freud la teoría del trauma, como tal. Freud, acá nos habla del trauma, para nada, nadie nos habla del trauma. Ahora todo es traumático, incluso no que no ha sido deseado. Yo digo, es una manera curiosa de negar el psicoanálisis y estamos todo el rato ahí, en una psicologización de la teoría del trauma. Cuando todos sabéis que la teoría del trauma, acordaos siempre de ese triangulito en el que hago cargo que se ha machacado, pues la teoría del trauma era los preliminares, eran los teloneros para que viniera el cantante principal, que era la teoría del inconsciente. Pues ahora todo es teoría del trauma. Pero no se cree en el psicoanálisis. ¿Cómo no va a ser un mundo neurótico en el que estamos? Bueno, entonces, los 3 tiempos del complejo de Edipo, ya estamos en la lección 10. ¿Cuál? Perdón. En la lección 10, los 3 tiempos del complejo del Edipo 185, vamos así con el nombre del padre y tal. Entonces, Lacan comienza por decirnos que lo importante para él de ese invento, si queréis importantísimo, de Sigmund Freud, que es el complejo de Edipo, viéndolo para él, era para poner en primer plano, se va a encargar Lacan de hacerlo así, no tanto el complejo de Edipo, sino el complejo de castración. Digo que para él lo importante del Edipo es que va a poner en relieve, va a poner en primer plano el complejo de castración. Y hablando del complejo de castración, va a empezar a introducirnos, ya lo ha hecho, la metáfora, el nombre del padre, estos significantes sustitutivos, pero entonces todo eso parte del complejo de Edipo. Por eso él va a empezar a hablar ahora de, digámoslo de esta manera, más que de los 3 tiempos del complejo de Edipo, porque Freud no tenía 3 tiempos, de los 3 tiempos del complejo de Edipo según Lacan. Y ahí va a meter todos estos conceptos teóricos que él está trabajando. Entonces entramos en 2 lecciones que creo que son de las más interesantes cuando uno está en psicoanálisis, porque como que estamos todo el rato en Freud con añadidos, con pie de páginas con Freud, muy interesante, pero vamos en lo más freudiano. Bueno, Lacan nos viene a decir ahí en esta introducción de su lección que tenemos que modernizar nuestra mente a su manera, y entonces tenemos que empezar a pensar que esto cuesta en términos de sujeto, no en términos de persona, tanto no en términos de yo. Esto, si queréis, va a ser la dificultad hasta que nos manejemos bien en la experiencia freudiana de que vamos a estar hablando en términos de sujeto, no en términos de yo, no en términos de ego, no en términos de self, no en términos de persona. Si no, no se va a entender lo que él está diciendo. Cuando hable de sustitución de un significante por otro significante. Claro, ¿y dónde metemos ahí la persona? Es que no es la persona, lo que vamos a meter ahí entre medio es el sujeto. De hecho, él va a definir el sujeto como un entre, no la persona, no el hombre o la mujer de carne y hueso. Digo que ahí tenemos que dar ese salto y no quedar atrapados. Entonces digo, nos plantea
la pregunta, una vez que nos ha hecho el apunte de pensar en términos de sujeto, es como si dice, bueno, y ahí abre una interrogación, ¿y qué es un sujeto? Voy a obviar esto, pero que nos lo recuerdo. Bien. Si queréis... Y no podríamos darle así una definición, algo, un algo. Bueno, si vamos a la definición canónica, yo creo que ya la sabéis. ¿Cuál es la definición canónica de sujeto? Un significante para otros. No del todo. Hemos dicho canónica, tenemos que ponernos ahí, comillas. Yo canónica no la sé, pero... No, pero lo que ha dicho ¿Vale? Marco. Sí, no digo Vale. para. Vale. Representa. Pero lo que representa. Por eso es un entre. Sí. Yo hubiese dicho, pues, la construcción del deseo propio, ¿no? Que es la construcción del deseo del inconsciente. Eso está muy chulo. Va a tener que ver, en todo caso, con la subjetivización. O con hacer un sujeto. En el sentido de construir una subjetividad en el ser humano. Pero ahora, un sujeto, vais a ver que es un grado de... Bueno, sí, prácticamente toda la obra de Lacan nos va a estar hablando de que es un sujeto. De hecho, hay algunas publicaciones por ahí de el sujeto de lacaniano, de psicoanalistas con cierto renombre, otros quizás no tanto, pero si metéis ahí en Google, veréis libros, digo, ¿qué es el sujeto lacaniano? ¿No? Y veréis que son a veces tochos, ¿no? Porque no es tan fácil. Podemos decir lo que no es el yo. Y esto no es poca cosa si nos metemos ahí. Porque toda la filosofía de orientación biologicista, mecanicista, que es lo que más se acerca a nosotros, y tal, todo está basado en el yo, todo está basado en la conciencia, todo está basado en el ego, no en el egoísmo, en el self. Entonces, el sujeto va a ser otra cosa, que es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, en la página 189, que aparece este triangulito, que no lo tenemos que saber de memoria, porque ahí va a empezar a detenerse Lacan, y aunque sé que algunos lo tenéis, pero vamos ahora a leerlo a... ponerlo aquí. Bueno, esto es sencillo. Si este es el triángulo edípico de toda la vida, aquí en este cuaternario lo que va a hacer Lacan, si lo tenéis ahí a mano, es la página 189. Esos dos triangulitos que aparecen. Y aquí va a hacer otro triangulito, que lo vamos a poner intermitente, que si lo unimos hacen un cuadrito. Vale. Esto va a ser lo preedípico, esto va a ser lo edípico. Es decir, en este cuadradito, como podéis ver, vamos a ponerlo aquí con otro color. Que si queréis, voy a seguir tal como lo pone acá. Madre, padre, niño, y aquí tendríamos, ¿qué tendríamos aquí? La X. Vale. Entonces vamos a tener esto ahí en mente, porque Lacan nos va a precisar eso, que es la primera vez que lo pone. Entonces, a esto lo va a llamar el triángulo o el ternario simbólico, y a lo punteado el imaginario. Entonces, por orden cronológico, digamos en la biografía del niño, la biografía, ¿veis? Cuando digo aquí la biografía del sujeto, ya no estoy hablando del sujeto lacaniano, pero son como maneras de hablar, si no, no podemos hacer ni exponer. Entonces, si dijera en la biografía del sujeto, que me dice un momento, no es sujeto, vale, pero a entendernos. En la biografía del niño, en la biografía del ser humano, cronológicamente empezamos por el ternario imaginario. Es decir, siempre hay una relación de tres, que es lo que la psicología no puede entender, no está ahí, pero el fallo, desde el punto de vista de Lacan y desde la enseñanza lacaniana, de que el propio psicoanálisis no lacaniano hablaba, acordaos de los Balín, bla, bla, pero no, de relaciones duales. Entonces, si lo vemos aquí desde el minuto uno, como se dice, que nace el infante, que nace el bebé, estamos ya en una relación de A3. A esto lo vamos a llamar ternario imaginario o relación preedípica. De lo preedípico también habló, por ejemplo, Melanie Klein y tal, pero es verdad que no hablaba de esta cuestión ternaria, porque en lo preedípico o no aparecía el padre, o aparecía el padre. Aquí lo que va a aparecer es este término genuinamente lacaniano, que es el fallo. Y hasta donde lo estamos viendo ahora, esa X con la que el niño se va a tener que enfrentar. O como estáis planteando muy bien,
ese atisbo ya en pleno mundo imaginario, simbólico, que apunta que no todo es la madre. Ni que para él es todo la madre, ni que para la madre todo es él. Es decir, ya ha captado eso. Ahora se va a hacer el tonto. Vamos a hablar con propiedad. Se va a hacer el perverso, se va a hacer el neurótico. El psicótico no, porque entonces no está ni ahí. Pero ya lo ha captado. Por eso que cuando Freud de alguna manera, y Lacan también dice que la salud tiene que ver con cómo me posiciono frente a la verdad de castración, estamos hablando de esto. Es decir, no es que, uy, no lo sabía, lo sabe, pero ¿cómo actuamos frente al saber no sabido? Queriendo saber o queriendo no saber, pero si decimos que hay un saber no sabido, ya estamos subrayando la palabra saber. Pero lo que dice es que ya Lacan plantea que en el registro, en el triángulo, en el ternario imaginario, hay rasgos simbólicos. Aunque luego, propiamente dicho, el momento simbólico por excelencia va a ser más la encrucijada edípica de Freud, donde aparece el padre. Luego ya veremos el padre simbólico, el padre imaginario y el padre real. Entonces, este triángulo es importante y si queréis nos detenemos para decir 4 cosas que comenta Lacan aquí. Bueno, nos vuelve a hablar del falo. Ese objeto se llama falo y a su alrededor gira toda nuestra dialéctica en relación al objeto del año pasado, por lado de la relación del objeto. Todo lo que vimos, por eso decíamos que entre el sujeto y el objeto, entre medio, que no había una relación directa entre el sujeto y el objeto, sino que el sujeto se relaciona primero con la falta de objeto. Entonces digo que también es otra manera como Lacan está diciendo que ya introdujo en el seminario anterior el concepto del falo. Dice, observemos este deseo del otro con mayúscula, que es el deseo de la madre y que tiene un más allá. Entonces Lacan va a jugar mucho, por eso cuando hablamos del más allá, no va a ser el más allá del principio del placer de Freud, no es el más allá del ocultismo, pero tampoco pongáis la mano en eso. Entonces, vamos a circunscribirlo aquí. Bien, dice, ya solo para alcanzar este más allá se necesita una mediación. Esta mediación la da precisamente la posición del padre en el orden simbólico. No sé si se entiende esto. Si el niño, si estamos diciendo lo mismo, pero quiero que entremos. Si el niño no capta y se mantiene en lo que capta, que hay un más allá de la madre, no accede al mundo del deseo, no puede elaborar la falta, bla, 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 bla. Lo que está diciendo aquí es que para que el niño acceda, no solo que capte, que atisbe y que lo lleve al inconsciente y lo reprima, para que el niño atisbe que hay un más allá, es decir, que diga, no lo sé, no sé cuál es el deseo de mi madre, se necesita un mediador. Tiene que haber un mediador, ¿veis? Ya Lacan nos está planteando esto. Ya no, digamos, solo por el niño captando que hay un más allá, se quedaría en una relación especular, imaginaria, en el ternario, o sea, estaría relacionándose con el falo de la madre. O lo que significa el... Dice, aquí podemos entrar incluso en la psicopatología, ¿no? Estoy en la página 190, dice Lacan, vemos que hay estados muy distintos, casos también etapas, en los que el niño se identifica con el falo. ¿De qué está hablando? De la perversión y la psicosis. Sobre todo la psicosis. ¿De la? Sobre todo la psicosis, ¿no? De la perversión. La perversión. Lo que hemos visto el seminario pasado. Cuando el niño se identifica con el falo, que es una identificación perversa. El psicótico nos olvidamos. El psicótico es otra película. El psicótico no entra en este juego. El psicótico le falta un significante primordial y no está aquí. Entonces, no está en esta partida de póker. O sea, no cumplió los requisitos. Todo esto que vamos a ver tiene que ver con la neurosis o con la perversión. Os digo, atentos a la psicopatología. Entonces digo que dice Lacan que hay etapas en las que el niño se identifica con el falo. Continúo. Este era el objeto del camino que recorrimos el año pasado.
mostramos que el fetichismo, mostramos en el fetichismo una perversión ejemplar. Pero nosotros sabemos que el fetichismo no es si al hombre le gusta que la mujer vaya con lencería y a la mujer le encanta la lencería porque se lo pasa pipa a ella. Eso no es, o eso es perversión, o eso es fetichismo. No estamos en el Claro. Dice, mostramos en el fetichismo una perversión ejemplar. Pero depende si el hombre relaciona ropa interior con la madre, con la simbolización. ¿Qué es el que está diciendo Lacan, que ya vimos en la clase pasada, después de lo que he dicho previamente, que ahora vamos a recordar, lo que es la perversión? Y dice que la perversión lo estudiamos de manera ejemplar, paradigmática, con el fetichismo. Entonces yo digo, para que un poco de... ¿Y el fetichismo es que haya este juego de lencerías y los dos se lo pasan cojonudamente? No, el fetichismo era que necesitaba un objeto fetiche, ¿no? ¿El fetichismo es, a ver, Rosalía? Que necesitaba un objeto fetiche. Vale, pero ese objeto fetiche podría ser lo mismo. Puede ser la lencería. Vale. Digo que vamos a evaluar la psicopatología, entonces si siempre necesita la lencería hasta aburrir a la mujer y bla, 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 vale. Normalmente sabéis que en este caso el fetichista es el hombre. Vale, pero no lo está llevando Lacan por ahí. Ni siquiera del objeto fetichista. Está hablando de las identificaciones perversas y que lo perverso y lo fetichista, en este caso, sería identificarse con el falo. Luego en la práctica adulta lo podemos ver en la conducta sexual y tal, pero digo que la conducta sexual en sí no es tanto de que soy fetichista o necesito un fetiche. Bueno, pues si los dos se lo pasan bien, pues bienvenidos al fetiche. Y hasta qué punto nos estamos relacionando casi permanentemente con fetiches fuera de la escena sexual. Pero, ¿veis? Ya estamos, pues yo decía, estamos precisando cuestiones críticas. Entonces dice Lacan que este era el objeto camino que mostrando en el fetichismo una perversión ejemplar en el sentido de que ahí el niño tiene una determinada relación con el objeto del más allá del deseo de la madre, cuya prevalencia y valor de excelencia, por decirlo así, ha observado y se aferra a él por medio de una identificación imaginaria con la madre. Yo digo que cuando decimos el fetichismo como paradigma de la perversión, como lo empieza a trabajar Freud, es verdad que lo estamos imaginarizando mucho, pero si lo sacamos ahora de esa escena más clásica sexual, que muchas veces no es ni perversa, la perversión tiene que ver con la identificación imaginaria con la madre, un poco lo que estamos diciendo. Y cuando hablamos de identificación y cuando hablamos de imaginario, estamos hablando del triángulo ternario, es decir, de la fase preedípica. Entonces, por decirlo de esta manera, muchos neuróticos se quedan ahí. Más allá de que luego haga un padre y todo esto, es decir, ya se quedan ahí. Que luego es lo que vamos a ver. Que si la madre, estoy anticipando ya lecciones, pero luego lo vamos a leer a la letra, que si la madre no le da la bienvenida al padre, no presenta al hijo o a la hija con honor al padre, mal. Pero si además de no presentarlo, el padre está más allá que para acá o demasiado presente, peor. Pero si ya hay una intensa identificación imaginaria con la madre en el triángulo ternario, mal empezamos. Y no sé si peor vamos a acabar. Es que ya es una cosa de personas, la madre y el niño. Porque entendamos que el falo es una construcción teórica, es un constructo teórico. El falo no hay. Es una relación de pero falo no hay. Padre sí que hay, en cuanto a una cosa de carne y hueso. ¿Qué quiere decir esto? Pues digo, pues que en la clínica tenemos que ver si en esas dependencias afectivas, si esa mujer que no puede ser feliz con los diferentes maridos, porque la madre siempre está presente y los maridos terminan por dejarla porque están hasta el gorro de la suegra, bla, 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 lo que tenemos que ver es cómo fueron, cómo se jugaron ahí esos primeros compases de la vida de ese infante. Entonces no es que vamos a hacer un psicodiagnóstico de perversión porque hay una relación imaginaria, pero tenemos que pensar que hay una relación muy imaginaria y a ver cómo la despegamos. ¿Por qué? Porque ahí el psicoanalista en su función paterna, hombre, mujer, no me voy a cansar de repetirlo, porque no es que, bueno, para que veáis que ahí se rompe toda cuestión ideológica feminista, bla, 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 va a tener que hacer
de ese padre que no estuvo y que aunque hubiera estado, cuidado con la madre. Pero, nota a pie de página, es lo que vamos a ver en los análisis y sobre todo en las transferencias de análisis bastante avanzados. ¿Y cómo era él? ¿Y cómo era ella? Es decir, para no despistarnos. Este vértice del triángulo es importantísimo. El problema de muchos psicoanálisis es que el sujeto, imaginamos lo que estábamos diciendo hoy, el niño no deseado, la niña no deseada, que mi padre no me miró, que mi madre me miró demasiado, que no sé qué, que mi marido me hace esto, lo otro, porque mi madre así, pero ¿y cómo era él? ¿Y cómo era ella? ¿Sabéis dónde lo vamos a ver? Donde no lo va a ver él o ella, cuando ya no es un niño o una niña. En la transferencia. En la transferencia. En la transferencia. ¿Acordás lo que le decía hoy? En la transferencia. ¿Veis que hay un encuadre? ¿Ves que tenemos un laboratorio con elementos químicos sutiles? Quiere decir que si vemos que él o ella, como adultos cronológicos, siguen atrapados en sus cosas neuróticas, para hacerlo más sencillo, a lo mejor es que, vamos a decirlo así, había una idiosincrasia, había una singularidad. Freud nunca descartó ese vórtice del trauma. Por eso digo que todas las teorías del trauma no nos llevan a una ideología, me parece de lo más cutre, ¿no? Que siempre es por el otro, los padres, la madre, no sé qué. Digo, sí, todo eso tenemos que verlo y tenemos que verlo. No desde un punto ambientalista, pero hay que verlo. De hecho, son buena parte, los psicoanálisis más habituales, buena parte de, para no decir años, de los primeros tiempos del análisis. ¿Cómo era él o ella? Sí, como qué me hizo el papá, qué no me hizo la mamá, porque no me dio cariño, me pegó, esto no me miró, me metió sus cosas en mi cabeza que yo no quería, ¿vale? Porque al final, es lo que vemos los analistas, por eso digo, yo soy un santo, yo soy una santa, yo soy buen chico y yo soy buena chica. Tú tienes que ver lo que estamos viendo, que estamos diciendo, que creo que es importante traerlo ahora, porque ahora hay que traer todo el arsenal del movimiento psicoanalítico. Tenemos que aceptar lo que vimos, Marta, lo que vimos la otra vez, estabas tú también, Pau, lo que vimos el martes. Tenemos que aceptar la sombra junguiana. Que todos tenemos una sombra. Si lo queréis lo diré así, porque en español todos tenemos una mala sombra. No que la mala sombra es la del padre y de la madre. Igual tienen una mala... Pero digo, un momento cuando hemos pasado todo esto, tendrá que parecer en la transferencia que no eres un santo y que no eres una santa. Y el sujeto en análisis, estoy hablando de un psicoanalista muy potente, es verdad que tenía otro enfoque, pero ya que hemos hablado de las ciencias ocultas, ahí es el number one. Ahí a Lacan lo conocen muy poco, casi nada, a Freud bastante, y Jung es el campeón de la liga, de la Champions, siempre gana la Champions Jung. Entonces ahí tiene que darse cuenta de su mala sombra, en términos lacanianos, del otro. No como la madre, no como el primer vicario, sino como el inconsciente. Y ahí va a aparecer lo que a veces os hablo. La tristeza, la agresividad, la ira, el resentimiento, los celos cuando son muy celosos que se llaman envidia. Un final de análisis es, si queréis mirar Google, Jung, la sombra, creo que, y el cual mejor es de vídeos y tal, está muy bien para que, al cabo es un psicoanalista. Y creo que puede reintegrar, nosotros no hablamos con estos términos, pero da igual, para nosotros es barrar al otro. Digo, hacernos cargo de lo nuestro. Entonces digo que en todo ese ternario y en la transferencia, él o ella se van a portar, seguramente como se portaron, lo que es verdad que es donde va a plantear Lacan y es la función del psicoanalista, tratar, ya no digo, porque depende, ¿verdad? Que si el sujeto está por la labor de que no, está, por así decirlo, en modo pulsión de muerte, por decirlo así, vamos a tratar de construir un padre donde seguramente no lo hubo, aunque tuviera el papá. ¿Por qué? Porque construir un padre es lo que estamos tratando de definir. Es una sustitución significante, es una metáfora. Que el padre lo que le va a dar al niño y a la niña es el relevo para que se haga cargo de su vida.
y en un análisis o en un final de análisis, que también lo sabéis, porque Lacan no se corta. Dentro de que el psicoanálisis, como decía Lacan, es una terapia diferente, pero es una terapia a través del amor. Admitimos lo del dualismo, pero el psicoanálisis es una cura a través del amor. Lacan se va a dedicar mucho, Lacan, parece, para que no pensamos que es una cosa pusilánime, ¿no? Babosa, que hace pareados, tontorrones de amor, no. Es una cura a través del amor. De hecho, ya Freud hablaba de amor de transferencia, ¿no? La cura. Entonces, lo que digo es que en el análisis, ¿por qué? Porque es por amor que el padre va a marcar esa subjetividad. Primero, como veremos, separando al niño de la ley de la madre, pero luego no haciendo que el niño se identifique con una ley de otro, ni sería una posición perversa, no digo un psicodiagnóstico de perversión, de que yo soy la ley. Pues ahora vamos a ver. Vamos a ver. Te digo, lo que decía Freud, cuando uno empieza a transferir, cuando le da el lugar del sujeto supuesto saber para entender los lacanianos, empieza todo, o sea, de lo que hablábamos, empieza todo el movimiento. Vale, pero no olvidemos, ahí Freud, como siempre, hila muy fino. Empezamos a transferir cuando le damos al otro el lugar del supuesto. Claro, pero ya empiezan las resistencias. Es decir, la transferencia es una resistencia. Y ahí empiezan las paradojas. Pero no es sin esa transferencia, sin esa resistencia, que el analista va a operar en ese laboratorio simbólico. De eso el analizante no se va a enterar. Y cuando se entere ya está prácticamente en un final de análisis, o en los casos ya muy avanzados, es la formación de un psicoanalista. Pero tiene que integrar todo eso. Y esto sí que no, esto no es que no venda casi nada, esto vende cero. Vale, es como, bueno, vale, José, te lo compro. Me das tanto la lata con esto. Vale, venga, no echo las culpas al otro. Ni a mi madre, ni a mi padre, además lo dice de una manera que no sé, bueno, es igual. Ni a mi marido, ni a mi mujer, vale. Como primer paso, campeón. Primer paso después de 5 o 10 años de diván. Si se ha puesto las pilas. Segundo paso. Integra tu sombra, compañero, compañera. ¿Qué era si no? Dicho de otra manera, no lo quiero hacer sencillo, ese pase, que con toda la polémica que tuvo, porque el propio Lacan luego consideró que era un fracaso el pase. Bueno, el pobre se murió como nos tenemos que morir todos, o hicieron de lo que quisieron hacer, pero él disolvió la escuela, disolvió el pase y tal. Pero tiene mucho fundamento. ¿Pero qué era sin el pase? Ponerlo ahí a uno frente a una serie de psicoanalistas y empezar a decirle, de alguna manera, lo estoy haciendo muy sencillo, porque tampoco era tan así, porque no, es como cuando uno presenta, algo habéis oído, una tesis doctoral a un tribunal que te hace preguntas ahí de pie y te van a, no, por todos los lados. Bueno, háblame, a ver, con tu hermana, ¿cómo fue la cuestión de los celos? Y atención, que vas a ser psicoanalista y estás con un montón de psicoanalistas. Porque a la que digas la primera, que van a ver que no es verdad, y como eran aquellos, porque que ni siquiera te hacía la segunda pregunta, bueno, ya presentará usted su candidatura el año que viene. Quiere decir que tenemos que integrar todo eso, porque partimos de que todos somos celosos, todos somos muy envidiosos, todos somos muy agresivos, tendentes a molestar al otro, a agredir al otro, todos tenemos sentimientos derrotistas, todos tenemos ira, todos tenemos resentimiento. Yo creo que es también lo bonito, lo maravilloso, en planos psicoanalíticos y en planos espirituales, lo digo con todo el máximo respeto, que nos planteó Carl Gustav Jung. Entonces tenemos otro recorrido paradigmático y tal, pero estamos hablando de lo mismo. Lo que Lacan está enfocado todo el rato en lo que es una función paterna. Entonces lo que vamos a decir es que, vale, ok, chaval, de 49 años, ok, señorita, de 68 ya para 69, ok, los padres lo hicieron como el culo, vale, te lo compro, lo hicieron como el culo. También es verdad que luego tienes que perdonarlo, el tema del resentimiento, tienes que perdonarlo, limpia tu alma. Que no te produzca toxinas y te enferme todo el cuerpo. Los riñones, el hígado. Ya un día estudiaremos en algo de psicopatología y veréis lo importante, casi todos los órganos. No tanto el aparato digestivo, no tanto el aparato cardiovascular, no tanto, pero la mayoría de los órganos, el páncreas, el riñón, el hígado, ira.
resentimiento por un tubo. Es decir, cosas que están, porque eso lo vais a ver en otros autores. Luis L.G., por si lo queréis ahí. ¿Veis que un psicoanalista tiene que ser un hombre culto? Un hombre culto que dice, yo no tengo ni puta idea cómo se llama, no sé, el marido de la presidenta ni me interesa. Ni por qué, porque esto tendríamos que hablar en Madrid, dejó que se pegaran esa paliza los del Manchester. Pero tenemos que estar al loro de todo. Luego nos centramos en lo que nos interesa, en lo que no nos interesa. Porque si no, cuando nos está hablando el paciente no sabemos de qué está hablando. No sé si se entiende, yo no veo la tele. Yo he dicho que no hay que ver la tele como decía, porque es muy contaminante y tal. Pero yo pongo la radio una vez cada 15 días, me basta 15 minutos y ya estoy al loro de lo que está pasando. Ya sé cuándo son las elecciones, ya sé si siguen matándose de la misma manera los partidos, o sea, no cambia casi nada, pero ya estoy al loro. Me aprendo el nombre de 1, 2 o 3 y de las polémicas que hay. Vale, pues sería lo mismo con la mitología, con la historia de las religiones, con algo de cultura artística conviene tener. Saber alguna cosa, cuando uno se pone muy tonto, porque igual hay que decírselo. Sí, sabemos de Newton lo que sabemos, pero usted sabe que Newton estaba metido en la Rosa Cruz. Usted sabe que hay una enseñanza de la física, que no es la física que conocemos newtoniana. Pero digo, un psicoanalista no puede ir así por el mundo. Freud no quería que fuera así. Lacan tampoco. Te digo, porque si no, vais a escuchar con prejuicios a los pacientes. Te digo, cuando te machaque mucho, pues no, porque el movimiento continuo de nudo. Por eso digo que a veces están esos. Menos Netflix, a menos que metan estos vídeos, menos HBO, menos rayaros con los que os rayáis, menos pegaros esas orgías de pasiones narcisistas con vuestro yo, ¿no? Con lo que os afecta, con que te preocupa el otro, me preocupo yo, con qué tal, o sea, salir un poco de ahí, un poco de mindfulness, dejar los pensamientos pasar y centraros en lo que os tenéis, sobre todo los que queréis ser psicoanalistas, porque si no, es que no sé qué vais a escuchar en los pacientes. Si hoy los pacientes saben mucho más que lo que se estudia en la Facultad de Psicología. Sobre todo todos estos que van a todas las conferencias del Mario, del Borja, el otro día me dijeron que creo que está público, no sé si es verdad por él. Lo digo para que veáis, gente lista. Le factura más de 1 millón de euros con las academias que tiene este Borja Vilaseca. Me lo dijo alguien que dice que está publicado. Quiere decir que no obsesionaros con la neurociencia a menos que os dediquéis a hacer cosas que hacen los otros. Que tenéis que estar un poco en el mundo. Saber un poco de 4 cosas, no siempre de lo mismo. Y luego cuestionar la mayoría de cosas. Todo esto, ¿a dónde estaba todo esto? A veces se pregunta al paciente, ¿no? ¿Y a dónde estaba yo? No, es que yo se ha ido, yo se fumó hace tiempo. Estábamos en la integración de las paso 2. Paso 2. Es decir, todos sabemos, tenemos que mirar las cosas una vez que ya, como ya respetamos al prójimo, ya no criticamos, ya no echamos las culpas, vale, muy bien. Ahora vamos a centrarnos más en las cosas que tienen los seres humanos. Y a través de la asociación libre en el diván, hablar de eso, bla, hasta que uno, todo el rato en términos jungianos, reintegre esos aspectos que en la psicología o en la filosofía positivista serían los aspectos negativos del ser. ¿Pero por qué? Mira, ahí estaremos con Olga. ¿Pero por qué negativos? Si son los aspectos del ser. Claro. De hecho, Jung no le dice el lado oscuro, ¿no? Cuando pone sombra es un concepto muy interesante el que plantea él. No, porque no es la mala sombra, no es el lado oscuro, no es la trastienda, porque si no le está dando una acepción negativa a lo que consideramos que no son las convenciones sociales. Claro, eso que hablamos también, que el psicoanalista nunca va a decir no vaya con la querida, ¿no? Igual le conviene. Pues igual le conviene, aunque sea para tener contenta a la mujer. Sí, pero a ver, nosotros somos psicoanalistas. Eso sí, si comete un delito, estamos obligados a decir. No se te dice, asesinaría a mi mujer. A ver, o a mi hombre le abro la cabeza esta noche. Tampoco lo tienes que tomar literal. Pero, es decir, pero sí, si la asesina, la maltrata, eso hay que denunciarlo.
¿Veis? Nosotros en cuanto al nombre de Dios, nosotros estamos sometidos a la ley, no somos la ley. Pero te puedo decir 1000 cosas, mientras no las haga. Hay cosas que se hace según la ley, no digo que esté bien o mal, según la ley no se pueden hacer. Son delictivas, no malas o buenas, son delictivas. Pocos psicoanalistas, me imagino yo en el isla. No sé si habrá alguno. Sí, pero yo no creo que haya. No, en el sentido de lo delictivo, es decir, si ese tipo de delitos, si quieres, fundamentales. No sé, si le has pillado los 10 euros de propina que ha dejado un guiri por ahí abajo en la mesa, no va a ser, me voy a chivar. Pero si has cometido un asesinato, si has violado a una persona, si estás abusando de un menor, al menos yo hablo del código deontológico nuestro, nosotros estamos obligados por ley a denunciar. Si en la consulta, sí, te pueden insultar, ya verás lo que. Y lo mismo si viene un paciente que está siendo abusada de alguna manera, pero esa persona no la denuncia. Sí, no, en este sentido la ley nos ha apuntado ya a eso, al menos como profesionales de la salud, pero también, claro, el analista ahí tiene que tener, digamos, esa posición de aguante. Bueno, ya sabéis, el hombre de las ratas, los insultos que le hacía Freud, no los voy a decir aquí, tal vez un psicoanalista, te van a insultar. Sobre todo los que primero tengan una relación de transferencia amorosa muy potente. Cuando pasen a la negativa, prepárate. Pero digo, también todo tiene un límite. Una cosa es insultarte y tal, bueno. Otra cosa es amenazarte en lo real, sacar un cuchillo. Las cosas en los casos clínicos donde en supervisiones que he estado, sacar una pistola, en España no mucho, pero en Argentina y tal, no, ahí no. Ahí fuera y según cómo lo denuncias. No sé si se entiende lo de lo real y estas cosas. Y luego también está la pericia de que le pegaría 2 tiros. A ver hasta qué punto. ven mañana que tenemos que ver si. Pero lo que te dice, cuando hay la cosa real de que te está amenazando o rompe cosas, esto ya un poco lo iremos viendo, o si no está muy claro, quizá las supervisiones. Pero que le dé por hacer el histérico, la histérica, romperte cuadros y todo, no. A ver dónde le dejas y en todo caso te lo tiene que reponer. Es decir, digo que la ley no puede actuar de manera permisiva. Otra cosa es si es bueno o malo. Si la rabia no le hará mal. Pero no se puede. Es delictivo. Eso se entiende. Por lo menos en la ley en la que nosotros estamos. Si uno deja que te maltraten, uno porque no hay ni bien ni mal. Esto es. Totalmente lo dices. Decir, uno estaría en una posición más. La cosa es que, digamos, le demos cáncer. La mayoría de las veces la persona no se da cuenta. O sea, no es consciente de que. O sí, no sé. A ver, falta aquí de. ¿Cómo? Cosa que era así como con la intriga. Yo lo estoy procesando todavía, no sé. Buen argumento. Es que si no entramos en un relativismo, ¿no? Estaríamos introduciendo, el psicoanalista estaría, si permite eso, le estaría introduciendo en algo que no es real. O sea, es decir, que en una sociedad que no existe. Es decir, tranquilo, me puedes pegar, puedes romper cosas. Claro. Pero es que en esta sociedad no se puede levantar la mano ni a un niño. Claro, no podemos, el psicoanalista no va a ir en contra con respecto a la ley. Puede cuestionar si esa ley, pero está obligado. A ver, digo, como un médico, como un psicólogo, tenemos un código donde nosotros tenemos que cumplir la ley. El psicoanalista tiene que cumplir. ¿Le gustará o no le gustará? Eso ya es otra cosa para psicoanalizarse el psicoanalista. Pero ahí no puede ser permisivo con el delito de la ley. Lo que estamos diciendo es que, bueno, ¿cómo? Si hace función paterna, iba a decir que la función paterna permite. Por eso no puede ser permisivo. Violaciones, agresiones, entonces saldrá y dirá, no, que yo lo hago aquí abajo también, porque claro, el psicoanalista me lo permite. Bueno, es que mi padre, pero luego la ley, bueno, es policía, luego la cosa clásica. No es de que, bueno, el no conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, lo que es como me he saltado el semáforo, es que yo, oye, no lo sabía, pero párate y si no te paras, te vas para cualquier sitio. Entonces digo, que luego nunca están así, pero es que a mí mi padre, ¿no? Sí, entiendo, pero claro, cárcel. Es que yo pensaba que gritándole a la mujer, insultándole, sí, lo pensaba con mañana, eso era la edad de piedra. Aquí no.
No sé si se entiende. Entonces, el psicoanalista, esto que quede claro, el psicólogo, y el abogado, no sé, cualquier persona, tenemos que estar de la ley. Digo, ahí ya no es tanto si es bueno o malo, hay que cumplir la ley. Pero digo que en el cumplimiento de la ley nosotros tenemos mucha cancha, porque dentro de que insultar es un maltrato, en las relaciones de pareja y todo esto, por ejemplo, al psicoanalista podemos dejar que nos insulten. De hecho, nos insultan de mil maneras, no solo con insultos. Pero oye, ya pegas y preguntar, ¿dejas que te pegue? ¿Puedes dejar que te pegue? Dice que no. Te puede pegar, pero no vas a dejar que te pegue. Y va a tener consecuencias. El pegarte por pegar. ¿Sabes? Estamos tratando con personas muy neuróticas. Ya, lo peor. Pero no le vas a decir, no le vas a poner la otra mejilla. Te puede insultar, insultar, insultar. Y en un momento dado, pues lo clásico. Es lo fácil. Qué enfadado que está con su padre. Pegarle a nosotros. Se acaba antes. O interesante, tampoco va a dejar que el sujeto se pegue. Lo que el autorreproche que veíamos, sí. ¿No? Soy una mierda, así tal. Pero que se pegue tampoco. Bueno, si se pega un poquito. Ay, Luisa, qué tonta eres. Bueno, pero imagínate que se va a dar cabeza, ¿no? No sé si estamos ahora, no le vas a permitir eso. Pues que esto ya me parece del orden de la lógica, ¿no? O sea, eso es que ni un médico, Sentido, ni un ¿no? psicólogo, ni nadie. Lo digo porque, a ver, estamos diciendo que el analista, ahí se va a crear una cosa y tal, pero veis que hay como una especie, por decirlo así, no estoy hablando del registro de lo real al uso de la cara, pero veis que hay una consistencia real, una cosa lógica en lo real, porque si no, ¿qué educación estamos dando? O sea, es que la consulta de mi psicoanalista, ¿puedo hacer? No, puedes hacer, no. Puedes hablar, puedes desahogarte, puedes insultar, puedes decir no sé qué, pues vale, hasta luego, pero ahí, fuera no. Es decir, un analista tiene que parecer tonto, José. Ya te lo he dicho 7 veces, pero a mí me respeto, o sea, ha salido del lugar de psicoanalista. Yo no digo que lo pueden hacer otros terapeutas, digo que el psicoanalista no, porque todo te lo estás personalizando, entonces, vaya porquería de tu formación. Que eso es susceptible de interpretación, ¿no? Y a veces no solo se quedan tontos. Ahora, dicho lo cual, si luego lo hace fuera, en la casa y tal, y lo denuncia, se lo merece. Y si luego va, joder, es que no puedo decir, es que pareces idiota mi mujer. Joder, por eso tal, sí, por eso es que eso no se puede. Hostia, pues aquí no me dicen nada, a lo mejor le planteas. Bueno, aquí quiero que te des cuenta del enfado que tiene. ¿Pero ves? Entonces aquí y luego está el mundo real. Aquí puedes hacer algunas cosas para no hacer estropicio fuera. Pero aquí tampoco puedes hacer cualquier estropicio. Porque está la ley. Ahí estaríamos fomentando o reforzando, en este caso negativamente, la permisividad. Es decir, no sé cómo ha dicho Silvia, creo que son cosas lógicas, pero que a lo mejor conviene tener claro. Lo primero es que no personalicemos que nos están... Si te van a insultar de cualquier manera. Cuando te empieces a quitar del sujeto supuesto saber, oye, no te acuerdas vos, o te van a poner a prueba. Sabe que no he visto la película esa. ¿Esa película la has visto? No la has visto, no. Como está diciendo, o sabes cuál es el último libro de tal, pues más vale quedarse callado. No, no lo sabes. Te están insultando, te están metiendo, pero no lo vas a decir. Van a tener que proyectar todas las cosas de la ira de los padres y tal contigo. Pero vamos a tener que trabajar según los contextos, según los tal. Y luego me quedé también con lo que dijiste por el otro día, no lo sé, habría que ver, porque a lo mejor hay psicoanalistas cuando dicen, no, me cago en tu puta madre, continuamos la próxima. Igual eso tiene un significado. Digo, que decías que uno es analista que sabrá por qué. Entonces, pero sí, eso no se puede. Bueno, semana que viene ya nos hemos metido, nos metemos, ya nos vamos a dedicar a los 3 tiempos de volver a leer, aparte que he dicho la lección, esas lecciones porque creo que os va a gustar bastante. Todo lo que recordáis que hemos visto del complejo de Edipo y cómo Lacan lo va a secuenciar en 3 tal, entonces vamos a ver los padres, los 3 tipos de padres.
todo este tema del... Ya empezaremos a mirar, página 197, ya alguna cosa del grafo del deseo. ¿Cuáles lecciones son entonces? Bueno, las dos con las que casi seguro nos vamos a quedar son los 3 tiempos del complejo de Edipo, parte 1, los 3 tiempos del complejo de Edipo, parte 2. Yo creo que se nos va a ir toda la clase ahí, porque son tiempos muy suculentos. Lo que pasa es que como lecciones, que ya os lo he comentado antes al principio de la clase, como para seguir el ritmo de lecturas, no sé si os acordáis la que os he dicho. No, me tenía apuntado. La 16, a ver, ¿alguno lo tenía ahí, Marta? Las insignias del Ibero. Es decir, seguimos con eso. Y ahí veremos todas estas cosas que a veces se han hecho en películas, que se ha trabajado mucho con las propias frases inglesas, ¿no? To be or not to be, menos to have or not to have. ¿No? Entonces vais a ver la importancia de eso ya muy metidos y cuándo estaría una buena resolución del complejo de Edipo, lo que sería la disolución del Edipo, que es en el paso 3 de la... Entonces, todo eso con todo lo que hemos visto, espero que así haya como hoy pleno, tanto aquí como allí, y que lo trabajemos. Yo recuerdo que estas clases suelen ser clases muy chulas. Incluso aunque uno esté recién entrado, y como el interés que tenéis, se entiende. Y vamos a dejar cosas muy claras. Que veréis que el Edipo no es un mito, ¿no? No es que acostarse con la mamá, matar al papá todo el rato. Veréis ahí todo lo simbólico que hay en juego de lo que es dejar la neurosis atravesar el Edipo. Al menos en una concepción teórica. Lo que sería hacerse adulto psíquico, no solo adulto cronológico. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Adiós. gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.